Es que viejo Dogor, ¿cómo andamos? Don Augusto, ¿cómo estamos? Don Augusto. Viejo Augusto, esto es Camellando Ando. Charlas de derecho laboral para la gente de a pie sin incomodar a la empresa. Bueno, como nos lo pidieron en un programa anterior, entonces recuerden, yo soy Eduardo Bejarano, comunicador social. Y yo soy Augusto Sijanes, abogado especialista en derecho laboral y de la seguridad social. Bueno, como estaba pendiente, hoy traemos los contratos de aprendizaje, ¿no? O el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje, así es. Listo, Así es. entonces, como les gustó en el programa anterior, entonces de entrada, ¿qué artículos debemos tener en cuenta? Bueno, desde el 81, vamos a seguir con esa línea de los artículos que veníamos en el capítulo pasado. Sí. Que estamos hablando del periodo de prueba. Aquí vamos a hablar del contrato de aprendizaje y vamos desde el artículo 81, el cual nos dice... Pero negro, yo quiero traer algo antes de que entremos como en materia. Qué bueno. Y es lo siguiente. ¿Por qué traemos el contrato de aprendizaje solito? Ahí rápidamente como para que la gente caiga en cuenta. Yo fui aprendicena, tuve muchos amigos que fueron aprendices. Momento nostálgico. Y lo mismo, un momento nostálgico y un momento como tal chévere dentro de mi formación. Entonces, como yo soy Josena, quisimos, pues hablamos internamente con el negro, quisimos traer este contrato para que los parceros y la gente que está pendiente del contrato de aprendizaje la tenga clara, que no se va a dejar meter los dedos en la boca, porque muchas veces uno por querer amar el proyecto y querer que salga todo bien, muchas veces uno firma derecho y uno no se da cuenta de las vainas. Y cuando ustedes caen en cuenta, pues definitivamente ya firmó, ya lo mordió la vaca, como decimos coloquialmente. Entonces, para eso lo traemos, para que la gente caiga en cuenta, ¿no? Así es, exacto, y como todos los programas, para que no se dejen meter los dedos en la boca. Entonces, como dijo negro, en materia. Así es, vamos para adelante, como el pegante. Entonces, empecemos con el artículo 81. El artículo 81... Bueno, no se lo voy a leer porque pues el artículo 81 lo que está diciendo es que es un contrato que celebra un trabajador con el empleador para que tú aprendas, ¿no? Para que tú tengas, para que el empleador te da los mecanismos, te da las herramientas, tal y tal, para que tú aprendas. Y ya, eso es, digamos, en esencia, la definición del contrato de aprendizaje. Como facilito, ¿no? Sí, o sea, ya, hasta ahí. Cogiéndola, digamos, como bien resumidito. ¿Ya? Igual si lo quieren leer, pues está ahí el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a pasar entonces lo que es el artículo 82 ahora, ya que definimos qué era. Entonces el artículo 82 nos indica, del Código Sustantivo del Trabajo nos indica de la capacidad, es decir, quiénes pueden celebrar el contrato de aprendizaje. O sea, eso en teoría no lo puede celebrar cualquier persona, ¿no? No lo puede celebrar cualquier persona. O sea, sí, pero dentro de estas características que les voy a indicar. O sea, es decir, que debe ser mayor de 14 años, que haya completado los estudios de primaria o demuestren tener un conocimiento equivalente a dicho estudio primario. O sea, esto que les estoy diciendo sí está en el mismo artículo. Y el contrato va a tener las restricciones que ya hemos visto en capítulos anteriores, es decir, restricciones como si fuese un contrato de trabajo, ¿no? O sea, en realidad el contrato de aprendizaje es un contrato... No es que sea en esencia un contrato laboral, pero pues tiene ciertas características para que se respete esa relación laboral, ¿no? Ahí me genera una duda que pues yo creo que la manejaremos más bien en otro capítulo, pero quedan como en el tintero para que la gente lo pueda ver. Y es que, o sea... Normalmente uno no puede pues, firmar un contrato si uno es menor de edad, ¿no? Uh-huh. En teoría. Uh-huh. Pero estos contratos de aprendizaje tienen la salvedad de que si yo tengo 14 a 18 y estoy en una formación, ¿lo puedo firmar sin ningún problema? Sí, porque para eso para eso es la esencia de este contrato, es para que tú aprendas a hacer un oficio, a hacer una actividad que tú vayas a realizar para tu futuro, ¿no? Ah, entendido. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces las personas no entran a estudiar o no entran al SENA o a una entidad educativa por ese miedo a que no los dejen firmar algo porque son menores de edad. Entonces, breve, ¿no? Exactamente. Igual, pues, los menores de edad, recuerden, pueden celebrar un contrato, eso lo vamos a ver en otro capítulo, pueden celebrar un contrato, pero con el apoyo y el consentimiento de los papás. ¿Ya? Okay. Todo eso lo veremos después. Entonces, el artículo 83, vamos aquí rapidito porque la gente lo pidió. Artículo 83, ¿qué nos habla? De unas estipulaciones esenciales. Acá, digamos, sí hay un cierto formalismo en el sentido de que te indica que debe tener
el contrato. Sí. Por ejemplo, algo así, ustedes lo pueden verificar en el artículo 83, Código Sustantivo del Trabajo, pero ¿qué debe tener? Las identificaciones de las partes, quién lo firma, la firma, el número de identidad, las funciones. Bueno, estas cosas que sí son ese formalismo, esos son temas de fondo, como nosotros lo llamamos en el derecho. El fondo es la esencia, Sí. y de forma es el papel, como les estábamos explicando en capítulos anteriores para los tipos de contratos. Que el papel puede ser de negro, blanco, verde, el color que ustedes quieran, que si tiene el logo de la empresa, que si no, bueno, eso es independiente, pero pues eso ya son de forma. Lo de fondo es lo que les va a indicar el artículo 83, que sí debe tenerlo, ¿no? O sea, negro, que en este caso para el contrato de aprendizaje debe tener en cuenta la persona, debe tenerlo claro, que si digamos en los otros tipos de contrato, pues se hablaba como de cierta estructura, aquí debe estar regido, o sea, aquí debe estar claro los nombres, el cargo, todas esas vainas. Todo debe estar claro ok. ahí, todo debe estar claro ahí. Ahora, el artículo 84 nos habla de que el contrato debe ser por escrito. Ya habíamos hablado en nuestros capítulos anteriores de un contrato verbal y un contrato escrito. Entonces, ahí está, artículo 84, el contrato debe ser por escrito. Clarísimo, ¿no? Ok, más claro que el agua. Ahora, lo que son los artículos 85 y 86, ¿de qué nos hablan estos dos artículos? Nos hablan de las obligaciones. O sea, ¿qué tienen de común estos dos artículos? Que son obligaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que uno son las obligaciones que establece para el empleador y las obligaciones para el aprendiz, ¿ya? O sea, en esos más o menos habla de que, digamos, si yo voy a trabajar en una fábrica de mecánica y soy aprendiz, como por dar un ejemplo, entonces, ¿a qué se compromete la empresa o puntualmente mi jefe a enseñarme a mí? Y yo en qué me comprometo a aprender todo lo que ellos me digan. Ahí, digamos, en estos artículos están establecidas estas obligaciones. Ahí los pueden verificar en estos artículos 85 y 86. Pero hay que tener en cuenta que estos artículos también hacen la salvedad de que tiene como obligaciones también las que están estipuladas dentro de un contrato laboral y que están estipuladas dentro del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, como lo básico, llegar temprano, cumplir. O sea, del temas de horario, eso lo podemos ver más que todo, podemos sacarlo de ahí, de lo que es el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, porque son, digamos, los 3 puntos que se debe tener en cuenta para un contrato de trabajo. Pero tengamos en cuenta que como el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral en sí, en estos artículos 85 y 86 van a tener unas obligaciones aparte de las que ya establece el Código Sustantivo del Trabajo para los contratos de trabajo. Explico nuevamente, o les repito, el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, ¿ya? Sí. Pero como es un contrato que debe ceñirse por unas reglas, que hay una relación entre un empleador y el aprendiz, además de las obligaciones que estipulan el artículo 85 y el artículo 86, además de estas estipulaciones, deben ustedes también como empleadores y como aprendices tener en cuenta las obligaciones del trabajador y del empleador, que están también dentro de este Código Sustantivo del Trabajo y que después veremos. Lo que pasa es que estos primeros temas y estos primeros capítulos que estamos viendo van a ser más como el tipo de contrato, modalidades de contrato, cuáles son los tipos de contrato y todo eso, ¿ya? Pero después profundizaremos más en el tema, me imagino yo. Después ahondaremos más en eso y en las obligaciones que tiene. Pero dicho a carta blanca, es como lo que se obliga el uno y lo que se obliga a cumplir el otro. Exactamente. Ya, así de simple. Exactamente. Así es. Ahora, y el artículo 87, también del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de la duración del contrato. Acá el artículo 87 nos indica que el contrato no puede ser superior a 3 años, ¿ya? Pero el artículo hace una salvedad indicando que si el término es mayor a los 3 años, escuchen bien, si el término es mayor a los 3 años, ya entonces se va a regir por las normas del contrato de trabajo. ¿Sí me hice entender? Más o menos, la verdad, negro. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, tengan en cuenta, el contrato de aprendizaje no es un contrato
de trabajo como tal. ¿Por qué? Porque no hay un pago de un salario, sino como de un monto que te da a ti el empleador como aprendiz para que tú tengas es como esa motivación para tú hacer las cosas. Eso ¿no? es como generalmente uno ve las aplicaciones de trabajo, computación, esas cosas, y ahí generalmente dicen que necesitamos un aprendiz de lo que sea, pero ellos generalmente, ¿el pago cuál es? No, que el auxilio de transporte o alimentación, ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque hay una ley que también regula ese tema de contrato de aprendizaje. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, o sea que esto hay que tenerlo claro desde un principio. Una cosa es el código sustantivo de trabajo en los artículos que está nombrando Augusto, pero también va a estar regido por una ley. Uh-huh. Listo. Eso también está regido por una ley. Ya la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el artículo como tal 87, que nos indica que es hasta 3 años, también sí. Nos hace esa salvedad. Entonces les termino de explicar esa salvedad. Esa salvedad, hombre, el artículo te está diciendo solo son 3 años. Ya. Solo son 3 años. Si tú llegas a pasarte de los 3 años y 1 o 2 días, Uh-huh. ya pasa a ser, como les dije que no era un contrato como el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, ya se transforma de una en un contrato laboral. Es decir, que esa motivación económica que te está, o ese incentivo económico que te está dando el empleador a ti por ser aprendiz, deja de ser incentivo económico Hacer un salario. a ser un salario. Y el salario, como lo vimos en capítulos anteriores, trae todo: primas, cesantías, vacaciones, intereses de cesantía, etcétera. O sea, etcétera. 3 años y un día ya te tienen que pagar todo, papi. Te remuneran todo. Si tú demuestras que ese día lo trabajaste, Te lo tienen que cuadrar todo completito. téngalo. Ah, listo, no, pues vea pues. El artículo 80 bueno, ese es el artículo 87 de los 3 años. Ahora, el artículo 88 nos habla del efecto jurídico que tiene como tal el contrato de aprendizaje. Efecto jurídico como los que hemos visto también, parecidos a los que hemos visto en los otros contratos anteriores. Y esto sí se los voy a leer, me los voy a permitir leerlo acá, que son 5. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? El primero, el término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica. Listo, claro. Eso está claro. O sea, esto empieza a regir apenas usted empieza. O sea, del momento en el que usted firma el contrato y diga buenos días, Arranque. arrancamos. Arranque. La segunda es: los primeros 3 meses se presumen como periodo de prueba, durante los cuales se apreciarán de una parte las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus actitudes y cualidades personales, y de la otra la convivencia para de continuar el aprendizaje. ¿Qué notaron aquí para los que nos han seguido y para los que nos han escuchado en estas charlas? ¿Qué notaron en este segundo punto? Que generalmente el periodo de prueba son de 2 meses, ¿no? Exactamente, pero fíjense que por eso no les digo que el contrato de aprendizaje como tal no es que sea laboral, porque es que acá el aprendiz tiene un mes más de gabela. El periodo de prueba que estábamos hablando en el capítulo anterior es un periodo para los contratos de trabajo como tal, ¿no? Listo, está clarísimo que tiene 3 meses de adaptabilidad, decía ahí, ¿no? De cogerle el tiro al trabajo. Eso. Exactamente. Y caer bien y toda la vaina, y ya tú sabes y todo. Hace una salvedad también este mismo artículo con los efectos jurídicos y el periodo de prueba, que en el punto 3 dice, el artículo 88, el periodo de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones generales del Código del Trabajo. Es decir, que independientemente de que sean 3 meses, siguen siendo las mismas aplicabilidad que vimos en el capítulo anterior. Lo único que cambia, o sea, pueden ver, para entender este periodo de prueba, miren el capítulo anterior del periodo de prueba que estuvimos hablando. Pero para el contrato de aprendizaje, mantengan siempre que, bueno, solamente para el contrato de aprendizaje van a ser 3 meses. O sea, lo mismo. Lo mismo, pero lo único que cambia es que cada vez que yo diga 2 meses en el capítulo anterior, para el contrato de aprendizaje, cámbienlo a 3 meses. Listo. Solo para el contrato de aprendizaje va a ser de 3 meses. Clarísimo esa parte.
Bueno, cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la empresa o el empleador deberá reemplazar al aprendiz o aprendices para conservar la proporción que le haya sido señalada. Dicho de otra forma, por eso es que siempre vemos en las empresas que están contratando al aprendiz por el mismo puesto. Siempre, rara vez uno ve que el aprendiz se queda ahí. Generalmente lo pasan a otro cargo, pero esa vacante siempre está ahí. Ese hueco siempre está ahí para llenarlo. Exactamente. Y hay una quinta que ustedes van a decir, bueno, pero aquí me estás confundiendo. Y no, ya les voy a explicar. La quinta dice, en cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de esta ley, el contrato de aprendizaje se regirá por las del Código del Trabajo. ¿Y eso en español cómo de negro? Lo que les estaba comentando. Siempre y cuando el contrato de aprendizaje se mantenga como en las condiciones de aprendiz, puede ser tratado como aprendizaje, pero si se opone, va a ser tratado por lo que es el Código del Trabajo y va a ser lo que les comentaba, un contrato de trabajo. Como por ejemplo que se pase de los 3 años. Puede ser un ejemplo claro de eso, ¿cierto? Puede ser un ejemplo. Y bueno, ese es el contrato de aprendizaje dentro del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, deben tener en cuenta todos, y eso era lo que estábamos hablando, pues, detrás de micrófonos con mi amigo, nuestro abogado de cabecera, Augusto Sijanes, que este es el contrato de aprendizaje, ¿no? Regido, por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir cuando yo digo esto de Código Sustantivo del Trabajo, negro? Porque si usted me está dando una antesala, es porque hay un pero, y ese pero, ajá, hay una ley, que es la ley 789 del 2002, que también rige y tiene unas aplicabilidades para el contrato de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. En nuestro próximo capítulo. Nos vamos a quedar con esta para que ustedes la tengan clara, para que no haya líos. Entonces, resumido, esto verifica todo el tema del contrato de aprendizaje. El momento desde que se firma hasta en el momento en que se dice, bueno, usted ya hizo su contrato de aprendizaje, papi, mami, le damos la manito, ya aprendió aquí, nos vemos. Y si usted no aprendió, bebé, entonces mira a ver qué hace. Pero en resumen es esto, ¿cierto, negro? Así es, con el Código Sustantivo. Dicho de otra forma, negro, parceros que están metidos en el cuento del contrato de aprendizaje, cojan su Código Sustantivo del Trabajo y resalten los artículos del 81 al 87. Al 87. 88, porque el 88 habla también de los efectos jurídicos. Listo, entonces los 5 que le leí estos últimos. Del 81 al 88. Y ténganlo claro por si se presenta cualquier eventualidad, no van a firmar así nomás. Exacto. Porque generalmente uno cuando tiene su primer contrato de aprendizaje, normalmente uno es como a la ciega, como que Dios mío, por fin me salió algo, lo voy a contar a mi mamá, a mi abuelita, que es que consiguió un contrato de aprendizaje, que es rico, pero muchas veces uno firma y no lee. Exacto, como les hemos dicho en todos estos capítulos. Y tengan en cuenta que para estas personas también y para los empleadores, que van a tener a sus aprendices y que van a contratar a aprendices, que el otro capítulo vamos a hablar de lo que sigue regulando ley 789 del 2002. Bueno, y esto también queda claro para las empresas, ¿no? Ajá. Porque muchas veces las empresas quieren contratar aprendices pero no saben cómo hacerlo y cómo les aplica. Tienen que tener en cuenta cuántos empleados deben tener para poder empezar a contratar un aprendiz. Ahí se los voy dejando, ahí se los voy dejando. Esto es como un tinto, ahí le vamos echando como cafecito, como azuquita, bacán. Bueno, muchachos, entonces esto fue Camellando Ando, ¿no? Las charlas de derecho laboral para la gente de a pie sin incomodar a la empresa. Bueno, redes sociales para que la recuerden. Estamos Síganos. en Instagram. Síganos. En Facebook. Síganos. En Spotify. Síganos. ¿Y qué nos falta? No, YouTube, hay, ¿cierto? YouTube, ¿no? YouTube, que es lo más importante. Lo más importante, por favor, síganos en YouTube. Si quieren, no nos sigan en lo que sea. Síganos en YouTube, por favor. No, venga, sí. Generalmente nosotros estamos montando las charlas en Spotify. No sirve que nos sigan, que las escuchen. Pero YouTube, ¿qué es? Camellando Ando, ¿no? Todos estamos como Camellando Ando. Todos Facebook Camellando Ando, YouTube Camellando Ando, pues Spotify Camellando Ando. En Instagram es _de_piso Camellando Ando, todo pegado. Ahí vamos a subir absolutamente todo. Y vamos a lo más importante. Si usted tiene una consulta de derecho laboral sobre los programas que hemos tenido o cualquier otro tema de derecho laboral, el número es 318-894-9686. Abajo en la descripción se lo vamos a dejar. Como dice nuestro abogado de cabecera, no nos llame, escríbanos, ¿no? Escríbanos por favor. Y al correo electrónico sijanesballestasabogados@gmail.com, que también abajo se lo vamos a dejar.
Listo, entonces ahí queda abajo, con eso no hay ningún problema. Así es. Esto fue Camellando Ando. Y nos vemos. Chao pues. Chau, chau.